Solo quería comprar pan y leche, como hacía cada semana. Pero ese sábado, en lugar de volver a casa con las bolsas llenas, volví con las manos temblorosas, la cara ardiendo de vergüenza y el corazón hecho pedazos, porque me sacaron del mercado como si fuera un monstruo. Nadie me dio voz, nadie me preguntó nada. Bastaba con un dedo acusador, un grito sin fundamento y todos lo creían. Me llamaron ladrón, me acusaron delante de mis vecinos y yo solo pude llorar. Esposado, rodeada, juzgada, por ojos que nunca volvieron a mirarme de la misma manera. Ese día morí por dentro. Y lo peor no fue la policía, ni la prensa, ni los gritos. Lo peor fue el silencio de quienes me conocían y decidieron hacer la vista gorda. Pero esta historia apenas comienza. Antes de continuar, sé que esta historia ya te ha tocado. Suscríbete al canal y deja un me gusta, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo una mentira puede destruir una vida entera. Me llamo Guadalupe Morales, pero casi nadie me llama así. En el barrio donde crecí, todos me conocen como Doña Lupita. Tengo 68 años, nací y crecí en Guadalajara. Viuda desde hace más de 20 años. He dedicado mi vida a mis hijos y desde hace 10 a mis nietos, quienes son la razón de mi sonrisa, incluso cuando los días amanecen nublados por dentro. Nunca he sido de lujos, nunca he tenido mucho dinero, pero siempre he tenido lo que más importaba: mi dignidad, el respeto de mis vecinos, mi fe en Dios y un corazón que se esforzó por no guardar rencor, incluso después de tanto dolor que la vida me ha causado. Me levanto temprano todos los días, aunque ya no tengo jefe. La costumbre de levantarme con el sol me ha acompañado desde que trabajaba de cocinera en una escuela primaria. Siempre disfruté de la rutina: barrer el jardín, cuidar las plantas, regar al perro callejero, que ahora es un perro de la casa, y luego caminar hasta la tienda de la esquina a comprar lo necesario para desayunar o comer. Era mi momento para respirar, ver gente, sentir la ciudad viva, aunque solo fuera por unos minutos. No era un lujo, era simplemente mi forma de seguir existiendo después de que todos los demás hubieran crecido y seguido adelante con sus vidas. Esa mañana, nada parecía fuera de lo normal. Me había vestido con cuidado, como siempre hacía al salir. Me pinté los labios con discreción, me puse el pequeño cardigan azul que me regaló mi nieta la Navidad pasada y salí con mi bolso de tela, de esos resistentes, que llevamos con el orgullo de quien ha aprendido a reutilizar. El sol era suave y las calles estaban llenas de voces. Niños jugando, mujeres charlando en las puertas, coches pasando lentamente, todo parecía igual. Pero a veces basta un segundo para que tu vida cambie por completo. Un segundo, un gesto, una mirada de reojo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Porque esa mañana, mientras aún olía el pan saliendo del horno, alguien me miró de otra manera. Y esa mirada fue el comienzo de mi infierno. Porque en ese momento aún no lo sabía, pero esa mirada contenía veneno. Un juicio que no llegó con pruebas, sino con gritos. Y lo que me hicieron después, hay que escucharlo con el corazón abierto. El mercado estaba más concurrido de lo habitual, quizá por ser sábado o por las promociones anunciadas por el altavoz, que llamaba a la gente con esa voz alegre que intentaba disimular el caos de las interminables colas. Ya me había acostumbrado al ajetreo del fin de semana, con los carritos chocando con las piernas y las miradas apresuradas de la gente intentando conseguir el último paquete en oferta. Caminé con calma, como siempre, esquivando los pasillos abarrotados, examinando cada estante como si fuera una rutina sagrada, eligiendo con cuidado lo que se ajustaba a mi presupuesto y lo que podía esperar una semana más. Cogí 1 litro de leche, un paquete de harina y un poco de margarina. Lo metí todo en mi bolso y caminé despacio hacia la sección de pan. El olor,
impregnaba la sala como una invitación imposible de rechazar. Tomé 2 hogazas de pan aún calientes y me dirigí directamente a la cola. Estaba abarrotada, pero todo parecía estar bajo control. Detrás de mí, un joven hablaba en voz alta por teléfono y delante, una mujer con 2 niños pequeños parecía más preocupada por vigilar a sus hijos que por la lentitud de la cola. El ambiente era normal, como tantos otros días que había estado allí, pero fue en ese momento, en ese entorno aparentemente normal, cuando comenzó la pesadilla. Un paquete de galletas cayó del carrito de la mujer que iba delante de mí. Rodó hasta mis pies. Como siempre, me agaché para recogerlo y devolverlo. Fue un gesto sencillo y automático, de esos que hacemos sin pensar por cortesía y costumbre. Pero cuando me levanté, con el paquete en la mano, la mujer se giró bruscamente, con los ojos abiertos y la voz cortando el aire como una cuchilla. «Me está robando. Esa vieja está robando». La frase cayó como una piedra entre la multitud. De repente, toda conversación se detuvo. Las miradas se volvieron hacia mí, como si esa frase les hubiera dado permiso a todos para verme de una forma que jamás habría imaginado. Intenté explicarle, pero la mujer no me dejó. La vi. Tenía la mano dentro de mi bolso. Gritó de nuevo, más fuerte esta vez, como para alertar a los guardias de seguridad, como si le estuviera haciendo un favor al mundo. Sentí que mi cuerpo se congelaba, me temblaban las piernas y mi voz se perdía entre el miedo y la indignación. Miré a mi alrededor buscando apoyo, un rostro conocido, alguien que dijera: «Esta señora lleva años viniendo aquí, esto es un malentendido». Pero lo que recibí a cambio fueron miradas acusadoras, algunas de asco, otras de desprecio. En unos segundos ya no era doña Lupita, era la ladrona de la fila. Se acercó un guardia de seguridad e intenté hablar con él. «Señor, iba a devolver el paquete, se me cayó». Pero ni siquiera me miró a los ojos. Tiró de mi bolso bruscamente, rebuscando por todas partes como si me estuvieran registrando. El hombre del teléfono detrás de mí se alejó, y la mujer con los niños se cubrió los ojos, como si mi presencia fuera algo indecente, sucio, peligroso. Esa escena, esa fila común y corriente del supermercado, se convirtió en un tribunal, y fui sentenciada sin defensa, sin derecho a decir quién era, sin la más mínima compasión, y cuando oí la sirena acercándose afuera, seguía creyendo que todo se resolvería con una explicación. Seguía creyendo que alguien vería la injusticia, pero no. La llegada de la patrulla fue el detonante que transformó ese momento incómodo en un espectáculo de terror. Y lo que me hicieron, ahí mismo, delante de todos, todavía me atormenta en mis pesadillas, porque lo que pasó después de la sirena no fue solo una humillación pública, fue una ejecución de mi dignidad, llevada a cabo ante mis ojos, con el aplauso silencioso de quienes decidieron creer la mentira, y lo que están a punto de escuchar ahora es lo que nadie tuvo el valor de contar. La sirena cortó el aire como una sentencia preestablecida, y cada segundo que pasaba parecía alargar el tiempo aún más, como si el universo quisiera que sintiera, en cada detalle, la vergüenza que se avecinaba. Me quedé allí, con mi bolso revisado y los ojos llenos de lágrimas, todavía intentando creer que todo esto era solo un malentendido que pronto se resolvería. Pero cuando los 2 policías entraron corriendo, guiados por guardias de seguridad como si se tratara de una amenaza real, comprendí que la realidad sería mucho más cruel que cualquier pesadilla que hubiera soñado. El primer agente, alto y de rostro severo, me miró de arriba abajo como si ya supiera que era culpable. No me preguntó mi nombre, no quería escuchar lo que tenía que decir. Simplemente me pidió mi identificación y mientras temblaba, intentando sacarla del bolsillo de mi bolso, me la quitó bruscamente, sin siquiera fingir respeto. El otro agente se dirigió a la mujer que me había acusado, que lloraba y señalaba, repitiendo la misma frase.
Intentó robarme mis cosas. Lo vi con mis propios ojos. Se repetía como un mantra, y cada palabra que decía era como un clavo clavado en mi dignidad. Intentaron esposarme ahí mismo, delante de todos, sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Cuando pregunté, con la voz entrecortada, pidiendo al menos un minuto para explicar lo sucedido, me empujaron contra la pared de la sección fría, con la mano sujeta a la espalda y la cara pegada a las baldosas frías. El suelo parecía haber desaparecido y mis rodillas casi cedieron, pero me mantuvieron en pie gracias a la fuerza de dos hombres que me trataron como si fuera un criminal peligroso. Me sentí como si estuviera atrapado dentro del cuerpo de otra persona, observando desde fuera, sin poder creer que fuera yo. La gente a mi alrededor empezó a grabar con sus celulares. Escuché risas, susurros de burla, incluso oí a alguien decir que debía haberlo hecho antes y que solo ahora me atraparon. Nadie me conocía. Ningún rostro conocido apareció para defender a la mujer que llevaba años comprando en ese mercado, que sonreía a las cajeras y les daba monedas a los chicos de la entrada que vendían dulces. Doña Lupita había desaparecido de su vista y en su lugar había una anciana indefensa que desfilaba como un trofeo de un error judicial. Me llevaron al coche patrulla, entre burlas de algunos, silencio de muchos y desprecio de casi todos. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me desmayaría allí mismo, pero algo en mi interior me mantuvo en pie, como si mi alma gritara para evitar que me destruyeran por completo. Cuando me colocaron en el asiento trasero, la puerta se cerró de golpe tras mí, como si sellara un destino irreversible. Apreté la frente contra el cristal y lloré, incapaz de emitir un solo sonido. Afuera, el mercado seguía con su bullicio. La gente entraba, la gente salía, se anunciaban promociones. Por megafonía, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ese coche patrulla, el tiempo se había detenido. La mujer que entró ya no era la misma. Y lo que ocurrió camino a la comisaría fue el golpe de gracia que jamás olvidaré, aunque viva 100 años más. Cuando se abrió la puerta del coche patrulla y sentí el aire seco de la calle rozarme la cara, imaginé que por fin alguien me oiría. En ese breve instante, todavía creí que en aquella comisaría habría un atisbo de razón, alguien con sentido común que preguntaría qué había pasado realmente antes de condenarme con la mirada. Pero lo que encontré fue un ambiente aún más frío que la calle, más sucio que el suelo del coche patrulla y más cruel que todos los juicios que ya me habían aplastado esa mañana. Me recibió un agente que ni siquiera me miró a los ojos. Simplemente tomó mis documentos con indiferencia, echó una mirada aburrida al informe escrito a toda prisa por los agentes y me ordenó esperar en silencio en un banco, contra la pared. Era un banco de hierro oxidado, de esos que más duelen que consuelan. Me senté con dificultad, con los huesos palpitando, y permanecí allí durante lo que parecieron horas interminables. Nadie me ofreció un vaso de agua, nadie me preguntó si necesitaba ir al baño, a nadie le importó que estuviera temblando, con los ojos hinchados y el alma destrozada. Era como si mi presencia fuera invisible hasta el momento en que convenía acusarme de algo. Oía conversaciones, risas, frases, lanzadas al aire como cuchillos afilados. Otra vieja descarada intentando engañarme. Estas viejas saben hacerse la víctima, pero son rápidas. Quizás ya lo hizo antes y se salió con la suya. Cada palabra me atravesaba como si se me grabara en el pecho. Intenté hablar con un agente que pasó a mi lado, gritándole con la voz más suave que pude, pidiéndole simplemente que revisara las cámaras del supermercado, diciendo que era un malentendido, que solo estaba devolviendo un paquete. Ni qué siquiera respondió. Simplemente levantó una ceja con desdén y siguió caminando como si mi dolor fuera una molestia menor comparado con la burocracia del día. Allí, dentro de esa comisaría, me di cuenta de que no había lugar para verdades, solo estadísticas y juicios preconcebidos. Y yo era solo un número más, un informe por completar, un papel arrugado
que nadie tenía intención de desplegar. Después de tanto tiempo en silencio, sentado en ese banco, un policía finalmente se me acercó para decirme que me dejaban en libertad por falta de pruebas. Lo dijo como si me hiciera un favor y terminó con una frase que me paralizó por dentro. Esta vez pasaste, pero la próxima no será fácil. Lo miré con las pocas fuerzas que me quedaban y quise preguntarle si sabía quién era yo, si tenía madre, abuela, si alguna vez se pondría en el lugar de una mujer que solo quería comprar pan. Pero me quedé sin palabras, porque comprendí que en ese lugar las palabras no valían nada cuando salían de la boca de alguien que ya había sido tildado de culpable. Salí de la comisaría sin esposas, pero nunca volví a sentirme realmente libre. La libertad, cuando te arrebatan la dignidad, no sabe a alivio. Lleva consigo el amargo sabor de la desconfianza, la vergüenza y el miedo a que en cualquier momento todo vuelva a ocurrir. Y eso fue exactamente lo que experimenté en los días siguientes, porque cuando regresé a casa, lo peor aún me esperaba tras la puerta. Cuando llegué a casa esa tarde, arrastrando los pies por el suelo y con los ojos secos de tanto llorar, lo único que deseaba era silencio. Quería sentarme en mi mecedora, cerrar los ojos e intentar comprender si todo había sucedido de verdad o si mi mente, en su desesperación, había creado una terrible pesadilla y me había atrapado en ella. Pero pronto me di cuenta de que la pesadilla no había quedado atrás. Había venido conmigo. Estaba en mi puerta, en los ojos entrecerrados del vecino que solía ofrecerme mangos del jardín. Estaba en la puerta cerrada del vecino de enfrente, que solía invitarme a un café y ahora ni siquiera respondía a mis buenos días. Las noticias corren rápido, sobre todo cuando están distorsionadas, mal contadas y aderezadas con burlas. Bastaba con un video cualquiera de celular, con unos segundos editados de mi arresto policial, para que mi cara se extendiera como titulares de chismes en las esquinas. No importaba lo que realmente hubiera pasado. La versión aceptada por el barrio era la más sensacionalista, la que generaba más comentarios, la que más alimentaba el deseo de juicio. Ya no era doña Lupita. Ahora era la ladrona de supermercado, la señora peligrosa, la anciana que se hacía la santa. Empecé a evitar salir de casa, no por vergüenza por lo que no había hecho, sino por el dolor insoportable de ver puertas cerrarse, conversaciones interrumpidas al pasar y miradas que antes eran cariñosas convertidas en piedras lanzadas por ojos despiadados. Incluso en la iglesia, donde siempre me había sentido acogido, experimenté el abandono. Me senté en la banca donde solía rezar todos los domingos y ese día nadie se sentó a mi lado. Me quedé allí, rodeado de bancas vacías, escuchando un sermón sobre el perdón, mientras sentía que lo único que habían aprendido era a condenar sin piedad. En el mercado dejé de pisarlo. Mis compras ahora las hacía un vecino lejano que aún creía en mí, uno de los pocos, de hecho. En la farmacia, noté que el dependiente me observaba como si fuera a esconder algo en el bolso en cualquier momento. En el autobús, nadie me hablaba. Y los pocos que aún me saludaban lo hacían en voz baja, casi con miedo de que los vieran hablándome. Era como si mi imagen se hubiera manchado para siempre, como si la verdad ya no tuviera el poder de purificarme. Llegué al punto de dudar de mi propia inocencia, no porque creyera haber hecho algo malo, sino porque me bombardeaban tantas señales de rechazo que empecé a preguntarme si había causado algún daño, aunque fuera involuntario, para merecer tal abandono. Y esta duda, este conflicto silencioso entre la razón y la soledad, me roía el alma durante semanas. Ya no era un dolor físico, era una herida interna que sangraba lentamente cada día sin que nadie la viera. Y fue por esta hemorragia invisible, por este dolor acumulado sin cesar, que una tarde, mirando mi vieja foto con mis hijos en la estantería, tomé una decisión que hasta el día de hoy me cuesta respirar, porque a veces llegamos a un punto en el que desaparecer parece la única salida. Esa tarde, sentada en el sofá de la sala, con una taza de café fría en la mano,
algo en mi interior pareció separarse de la realidad. El silencio de la casa, que antes me había tranquilizado, ahora resonaba como un vacío que se tragaba cualquier esperanza de redescubrir quién era antes de todo esto. Miré a mi alrededor y vi mi vida esparcida por las paredes. Las fotos de mis hijos de pequeños, la imagen de Nuestra Señora que siempre me acompañó, en los momentos difíciles, las notas coloridas que dejaban mis nietos cuando venían de visita. Pero en ese momento, todo aquello parecía demasiado lejano, como si perteneciera a otra mujer, a otra historia, una que ya no me incluía. El peso del abandono era tan pesado que hasta el aire me costaba respirar. No había dormido bien en días. Las noches eran largas y crueles, y pensamientos oscuros se colaban sin pedir permiso, trayendo dudas, recuerdos y frases que no podía olvidar. Vieja ladrona. ¡Qué vergüenza para el barrio! Debió haber hecho esto antes. Estas palabras, lanzadas irresponsablemente, se me pegaron a la piel como tatuajes invisibles. Empecé a evitar los espejos, porque cada vez que me miraba a la cara, ya no veía a doña Lupita. Veía el retrato de una mujer rota, que había perdido el respeto, la libertad y su propia identidad. Así fue como llegué a ese punto, donde el dolor dejó de gritar y empezó a susurrar peligrosamente. Empecé a pensar que quizás el mundo estaría mejor sin mí, que quizás la única manera de demostrar mi inocencia era desaparecer para siempre, como borrar un error de un viejo cuaderno. Escribí una nota sencilla, con manos temblorosas y el corazón destrozado. En ella no había acusaciones ni quejas, solo una petición. Si muero limpia mi nombre, nunca robé nada, solo quería vivir en paz. Doblé el papel, lo guardé en el bolsillo y salí de casa sin rumbo, con pasos lentos y un dolor tan silencioso que incluso Dios, en ese momento, parecía demasiado lejano para oírlo. Caminé hasta el final de la calle y doblé la esquina como si me despidiera de todo lo que había conocido. Me senté bajo un árbol seco en un terreno baldío, lejos de todo y de todos. El cielo estaba gris y el viento era frío, pero ya no sentía mi cuerpo. Cerré los ojos, esperando que el tiempo pasara rápido, esperando que alguna fuerza de la naturaleza hiciera lo que yo no tenía el valor de hacer. No lloré, solo esperé. Y allí me quedé, durante horas, como si fuera parte de la tierra, como si la ciudad ya me hubiera enterrado antes de morir. Pero ni siquiera la muerte me acompañó ese día. Lo que me acompañó fue algo más, algo que jamás esperé. Porque cuando me encontraron allí, tirado entre hojas secas y sueños destrozados, alguien leyó mi nota. Y lo que sucedió a partir de ese momento cambiaría el curso de la historia que todos creían terminada. Desperté en la camilla de un hospital público, con los ojos ardiendo por la fría luz y el cuerpo cubierto por una sábana áspera que apenas disimulaba el frío que me atenazaba. Todo parecía dar vueltas, como si hubiera atravesado un túnel oscuro e interminable y hubiera vuelto a la realidad sin saber dónde estaba. A mi lado había una joven enfermera, con rostro cansado y mirada compasiva, sosteniendo un portapapeles y murmurando palabras que apenas podía entender. Me costó un poco aceptar dónde estaba. Me costó aún más aceptar que, a pesar de todo, seguía viva. Cuando logré abrir bien los ojos y respirar hondo para tranquilizarme, se acercó, me tocó suavemente el hombro y dijo con voz dulce y firme: «Señora Lupita, la encontraron en estado de shock, tirada en un terreno baldío, pero no se preocupe, ya está a salvo». A salvo. Esa palabra me atravesó como una flecha. ¿A salvo de qué? ¿De quién? Como si el dolor que sentía pudiera curarse con sueros, medicamentos y una cama de hospital dura. Como si lo que me pasó pudiera curarse simplemente con descanso. No quería comida, no quería medicinas, solo quería silencio. Quería que nadie me mirara, que nadie me tocara, que el mundo me olvidara. Porque en ese momento, lo que me dolía no era solo mi cuerpo, era lo que le hicieron a mi dignidad.
Pero esta vez, algo diferente sucedió. Unas horas después, una mujer entró en la habitación con pasos nerviosos. Era delgada, llevaba el pelo recogido a toda prisa y su uniforme de supermercado estaba arrugado, como si hubiera salido corriendo de su turno. Tenía un celular en la mano, los ojos enrojecidos, llenos de lágrimas por una culpa que parecía insoportable. Se detuvo frente a mí, respiró hondo y dijo: «Señora Lupita, perdóneme. Vi el video. No hizo nada. Solo vino a ayudar». Por un segundo todo a mi alrededor desapareció. Mi corazón se paró. Mi cuerpo se congeló. No sabía quién era, pero ella me conocía. Y lo que dijo a continuación destrozó lo poco que me quedaba por dentro. Trabajaba en el departamento de seguridad del mercado, concretamente en la sala de cámaras internas. Dijo que desde ese día lo tenía atorado en la garganta, pero no se atrevía a decir nada. Tenía miedo de perder su trabajo, miedo de que la culparan por ver y no actuar, miedo de convertirse en parte del problema. Pero cuando vio mi foto inundando las redes sociales, acompañada de la noticia de que estaba hospitalizada, sola, en shock, algo en su interior se quebró. Ya no soportaba el silencio. Dijo que, en la grabación, estaba claro. Me estaba agachando para recoger la bolsa de Zispu Des. Galletas del suelo. No hubo ningún arrebato, ningún intento de robo, ningún gesto sospechoso. Solo un reflejo natural, un acto de bondad, transformado en acusación por un grito histérico y un juicio colectivo. Afirmó haber entregado el video a la gerencia del mercado, pero nadie quiso volver a publicarlo. La gerente, con voz firme y una mirada seria, simplemente dijo: «Mejor déjenlo en paz, esto solo levantará más polémica». Y así, la verdad permaneció oculta, silenciada, hasta que, dominada por la ira, ella misma decidió publicar el video en redes sociales. Y ahí fue cuando todo cambió. El video explotó. En cuestión de horas, miles de personas lo veían, compartían y comentaban. La etiqueta con mi nombre empezó a circular en redes sociales por toda la ciudad. Algunos se preguntaban cómo había sucedido. Otros exigían una retractación. Y, como siempre ocurre en Internet, quienes antes lo habían condenado dieron un paso al frente, pero ahora se disculpaban, como si las palabras escritas pudieran purificar un alma manchada por el juicio. Pero las disculpas no reconstruyen la confianza, no sanan la humillación, no borran las caras de reojo, los dedos acusadores, las miradas de disgusto. El video me exoneró. Sí, él clamó por mí cuando ya no tenía voz, pero la justicia que trajo llegó demasiado tarde para salvar lo que ya había sido destruido. Mi nombre, mi imagen, mi paz. Lloró ante mí, de pie, temblando como una niña, implorando perdón como si esas lágrimas pudieran borrar todo el dolor que cargaba. Y la escuché en silencio, no porque ya no sintiera rabia, sino porque, después de tanto, ya no tenía fuerzas ni siquiera para sentir odio. Simplemente le di las gracias con un gesto leve, casi imperceptible. No porque hubiera hecho algo heroico, sino porque había sido la única entre nosotros que tuvo el valor de escuchar la verdad cuando aún había tiempo para hacerla resonar. Y fue en esa habitación de hospital, rodeada de máquinas, sueros y paredes blancas, pero también de recuerdos que duelen más que cualquier aguja, que entendí lo que a muchos les cuesta entender. A veces la verdad sale a la luz, pero llega demasiado tarde para salvar el alma de alguien que fue destruido por una mentira. Porque lo que rompe el alma de quien ha sido agraviado no es solo la confianza en los demás, es la confianza en el tiempo, en la justicia, en el mundo. Es la certeza de que, incluso con pruebas, incluso con testigos, incluso con el video expuesto, hay cicatrices que nunca se borran. Sobreviví a la mentira, pero la herida nunca sanó del todo. Han pasado unos meses desde que todo esto pasó, pero dentro de mí se siente como décadas. El tiempo nunca ha vuelto a ser el mismo.
Las mañanas, una vez llenas de significado en sus pequeños rituales, el olor a café, el sonido de los pájaros en la ventana, el sonido de los pasos de los vecinos camino al trabajo, han perdido la ligereza que siempre me dio la bienvenida. E incluso el olor a café, que durante años fue sinónimo de bienvenida y rutina, ahora trae recuerdos confusos. Recuerdos que una vez me calentaron el pecho con anhelo, pero que ahora solo aprietan un vacío que no es la ausencia de cosas, sino la ausencia de significado. Es difícil de explicar, pero cualquiera que haya sido herido injustamente, cualquiera que haya tenido su alma aplastada por un juicio apresurado, entiende este tipo de silencio que grita desde adentro. Sigo viviendo solo, como siempre, pero la soledad ahora es diferente. Ya no es el silencio poético del atardecer, ni esa ausencia con la que aprendes a vivir con el tiempo. Es una soledad que te invade, incluso cuando la casa está llena. Es esa sensación de ser invisible, incluso sentado frente a alguien. Porque después de que el mundo te llame algo que no eres, después de que los ojos te acusen sin que digas una palabra, aunque la verdad salga a la luz, aunque las pruebas te esculpen, lo que queda no es la reparación, es la cicatriz. Una marca que no te lastima la piel, sino que hiere cada vez que intentas confiar de nuevo. Aprendí a las malas que la justicia, cuando llega tarde, ya no es justicia. Es solo un documento frío, que intenta salvar las apariencias de un sistema que no protege a quienes realmente lo necesitan. Es un intento de remendar lo irreparable. Ninguna retractación restaura la confianza que se ha perdido en las personas, y mucho menos en uno mismo, porque, aún sabiendo que era inocente, hubo noches en las que comencé a dudar de mi propia memoria. Me preguntaba, ¿había hecho algo sin darme cuenta? ¿Merecía esa mirada? Este es el efecto de la crueldad colectiva. No solo golpea el cuerpo, envenena la mente, nos enseña a dudar de nosotros mismos, nos enseña a callar incluso cuando nuestra alma quiere gritar, nos enseña a bajar la mirada ante el mundo como si la vergüenza fuera nuestra y no de quienes nos acusaron. Hoy sigo saliendo a comprar pan, pero he cambiado de ruta. Evito la calle del Belastisexemisen, mercado, y cuando necesito ir al centro me pongo un pañuelo en la cabeza. No por estilo ni vanidad, como solía hacer los domingos con mis amigas de la iglesia, sino por miedo. Miedo a que me reconozcan como esa señora del video. Miedo a ver el juicio reaparecer en miradas silenciosas, a ser recordada como un escándalo y no como una superviviente. Miedo a que mi historia se reduzca a un episodio viral, olvidando el verdadero dolor que aún persiste. Todavía conservo la nota que escribí aquella mañana en que pensé en rendirme. Está guardada en mi Biblia, entre las páginas del Salmo 88. La guardo ahí no como recuerdo de mi peor momento, sino como un monumento, un recordatorio de que hubo un tiempo en que ya no le veía sentido a continuar, pero también como testimonio, prueba de que seguir con vida no fue una decisión sencilla, fue una batalla, una insistencia diaria en levantarme de la cama, incluso sin tener a dónde ir, porque incluso cuando el mundo intentó enterrarme, viva algo dentro de mí, quizás la fe, quizás el amor por mis nietos, aún quería respirar. A veces me encuentro mirando por la ventana, viendo a los niños correr por la acera como si el mundo aún fuera luz. Y por dentro, me pregunto cuánto tiempo les queda para descubrir lo cruel que puede ser el mundo con quienes menos lo merecen. Pienso en mujeres como yo, que fueron arrastradas al fango de las opiniones ajenas sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. Mujeres que no tenían una cámara que las grabara, ni un empleado valiente que dijera la verdad. Mujeres que por falta de voz o de alguien que creyera en ellas, fueron destruidas en silencio y olvidadas en la oscuridad. Por eso acepté contar mi historia, no por vanidad, no por rabia, sino por necesidad, por urgencia. Porque si tan solo una mujer
tan solo una dama escucha esta historia y siente que no está sola, vale la pena. Si alguien a quien solías juzgar empieza a pensarlo 2 veces antes de señalar con el dedo, es un paso. Porque lo que me hicieron no me lo hicieron solo a mí. Se lo hicieron a todos aquellos que fueron tratados como desechables, como mentirosos, como criminales sin haber cometido ningún delito. Y lo peor es que el mundo sigue así. Una disculpa se ha convertido en el remiendo que muchos usan para silenciar el dolor ajeno, como si un simple "lo siento" fuera suficiente. Pero no es así, porque las palabras hirientes nunca se desvanecen, porque cuando tu imagen se mancha en público, se convierten en una sombra que te persigue hasta el fin de tus días. Sigo aquí, sigo respirando, sigo rezando, sigo escribiendo, pero la mujer que fui, la que caminaba con la frente en alto, la que sonreía sin miedo en el supermercado, la que cuidaba del barrio como si fuera de la familia, nunca me la devolvieron. Y es este dolor invisible que nadie comprende, el dolor de estar vivo pero destrozado, el dolor de seguir adelante con las piezas pegadas con fe, lágrimas y recuerdos de lo que una vez fui. Y aún así, sigo adelante, porque en el fondo, sé que mi voz aún puede servir a otros que aún no han tenido el valor de decir sus verdades. Entonces, si has escuchado esta historia hasta aquí, te pregunto, no te olvides de ella, llévalo contigo, compártelo, úsalo como advertencia, como espejo, como resistencia, porque mientras haya una sola mujer juzgada sin voz, esta historia debe seguir contándose. Si has llegado hasta aquí y has sentido un nudo en la garganta, si alguna parte de esta historia te ha dejado sin aliento o si tu memoria ha buscado un nombre, un rostro, un momento que preferirías olvidar, entonces necesito decirte algo. No estás solo, porque quizás en algún momento de tu camino también te han juzgado antes de ser escuchado. Quizás has sentido el peso de una mirada que duele más que una palabra. Quizás has presenciado a alguien silenciado, humillado, menospreciado, y has permanecido en silencio. No por cobardía, sino por miedo. Miedo a convertirte también en un blanco, a ser arrastrado al mismo dolor. Entiendo este miedo. He vivido este silencio. Fui el ejemplo perfecto de cómo el mundo puede transformar una vida entera en una etiqueta, un titular frío, un juicio precipitado que no se preocupa por la verdad. Fui juzgado por un gesto malinterpretado, condenado por voces que no me conocían, olvidado por vecinos que una vez me llamaron amigo. Y todo esto porque nadie tuvo el valor de escuchar. Porque es más fácil señalar que preguntar. Es más rápido juzgar que acoger. Pero hoy, aunque llevo las cicatrices de todo lo que me hicieron, elijo alzar la voz. Elijo romper este silencio que casi me mata por dentro, porque sé que hay otras voces silenciosas ahí fuera, otras mujeres que siguen encarceladas incluso después de su liberación, mujeres cuyos nombres están manchados por una mentira, sus almas heridas por una injusticia y sus corazones destrozados por un abandono que nadie vio, mujeres que, como yo, solo querían comprar pan y leche, pero fueron arrastradas como criminales ante una multitud silenciosa. Y por eso os pido, con toda la fuerza de lo poco que me queda, no dejes que esta historia muera aquí, que resuene, que circule, que llegue a los oídos de quienes necesitan despertar. Porque mientras haya doñas Lupitas aplastadas por el sistema, silenciadas por juicios precipitados, abandonadas por sus propias familias, alguien necesita seguir diciendo lo que nadie quiere oír. Si esta historia te conmovió, y creo que así fue, suscríbete al canal ahora, pero no como alguien que simplemente acompaña, más bien como alguien que decide formar parte de algo más grande. Aquí, cada historia no es solo un recuerdo, es una herida abierta que necesita ser atendida. Es un intento de sanación colectiva, de reconstruir la verdad, de rescatar a la humanidad. Tu registro es más que un número, es un gesto, es una declaración. Es como extenderle la mano a una mujer que,
en el momento que más la necesitaba, se quedó sola en el suelo de un mercado, abarrotado. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar esto, ya sea una madre, una abuela, una vecina o incluso tú mismo que haya pasado por algo similar, comparte este video, envíale esto a esa persona que a veces prefiere callar su dolor. Porque esta historia no es solo mía, nos pertenece a todos, a todas las mujeres invisibles que han sido juzgadas sin defensa, a todos los niños que se marcharon sin escuchar, a todos los nietos que crecieron escuchando una versión falsa de quien los crió. Difundir esta verdad es más que denunciar, es reparar el daño, es dar voz a quienes nunca la tuvieron, es lograr justicia, aunque solo sea a través de la memoria, aunque solo sea a través de la conciencia. Y tal vez, si más gente escucha, ve y siente, se pueda evitar un próximo caso como el mío. Tal vez la próxima doña Lupita no necesite estar esposada para que alguien le crea. Tal vez, solo tal vez, el mundo pueda cambiar. Y ese cambio empieza aquí, contigo, con tu escucha, con tu decisión de no ignorar esta historia como si fuera solo otra triste historia en internet. Y si crees que esta historia fue poderosa, si crees que te llevó a lugares que no esperabas visitar hoy, solo espera a escuchar el siguiente. Porque en el siguiente vídeo conocerás la historia de una abuela que fue detenida injustamente por un crimen cometido en su propia casa, por su propio yerno, una mujer que lo dio todo por su familia, que crió a sus hijos y nietos con manos callosas y un corazón abierto, y que al final fue cobardemente traicionada. Una mentira escondida en su propia sala, un plan maquiavélico que usó el amor como cebo, y terminó con esposas, vergüenza y una revelación que ni siquiera su propia hija estaba lista para escuchar. Una traición familiar, una condena sin pruebas y una verdad que solo salió a la luz cuando ya era demasiado tarde. Regístrate ahora, activa la campana y prepara tu corazón, porque la siguiente historia te hará cuestionar incluso a aquellos que duermen bajo tu techo.